Bienvenidas a todas las que nos ven en las redes sociales y en vivo en la comunidad de mayo y en el trabajo a la clase de mujeres caminando en el cristianismo. Cruz y su servidora María. A todas nuestras hermanas que nos acompañan aquí en vivo y a las que nos ven también en las redes sociales. Vamos a dar a continuación de Hechos 16 del 21 al 40. Vamos a empezar con oración. Oremos, inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos una vez más por habernos permitido llegar a este lugar para hablar tu santo nombre, Señor, y aprender un poquito más de tu palabra cada día, Padre. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para aprender y sobre todo, Señor, ponerlo por obra, porque como dice tu santa palabra, que debemos de ser hacedores de tu palabra, Padre. Te ruego que bendigas a cada uno de nosotros y a que nos van a ver por este medio de comunicación. Igual, te ruego bendiciones para todas aquellas personas que nos van a ver. Gracias por todo lo que nos has dado sin merecerlo. Todo te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que se encuentra en Hechos 16, 21 al 40. Pero antes vamos a dar unos datos históricos. Pablo tenía 12 años en el ministerio de Jesús. Su segundo viaje duró 3 años. Fue del año 49 al 52 después de Cristo. En el estudio anterior nos quedamos donde prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron ante los magistrados. Pero antes vamos a ver qué pasó en el estudio anterior. Estando en Antioquía, un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Lucas se agregó a la comitiva. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciaran el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, fueron con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salieron fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándose, hablaron a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fue bautizada ella y su familia, y les rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y les obligó a quedarse.
Aconteció que mientras iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a los demás, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, que somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, condenaron. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que se guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más dentro y las no los pies en el centro. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cuando cantaban unos a Dios, ellos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaban. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas del techo, sacó la espada y iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se encontró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole del cielo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron las palabras de todos que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les clamó la herida, y enseguida se convirtió él, y llevándolo a su casa, y lo reyes. Y se regocijó por toda su casa de haber creído a Dios. Ahí vemos en esta lectura donde el carcelero, ¿verdad?, se convirtió al Señor. Vamos a ver entonces, paso por paso, 23 primero, ¿no? Que donde los magistrados les rasgaron sus ropas, ¿verdad? Y los azotaron con varas. Mucho, dice, y los echaron en la cárcel, dice, y los echaron hasta mucho más adentro y los aseguraron los pies en el cepo. Vamos a ver qué es el cepo. Dice que es un instrumento, ahí lo va a decir la hermana. El cepo es un instrumento de tortura y castigo físico. Consistía en un pedazo de madera donde se aprisionaban los pies, las manos y el cuello de los prisioneros, obligándolos a permanecer en posturas muy incómodas e inmovilizadas. Tres propósitos principales: castigo y humillación. Los prisioneros eran movilizados intensificación de la tortura. Se usaba para mantener el reo en una posición constante, especialmente después de haber sido encarcelamiento preventivo. Se asegura a los acusados para evitar que escaparan mientras esperaban juicio o condena. Ya vemos que fue el instrumento del cepo, que es un instrumento muy brillante, ¿verdad? Que los inmovilizaba de los pies, de las manos, del cuello. Pero ahí la Biblia dice que los inmovilizaron de los pies.
Y vamos a ver qué estaban haciendo entonces después de que los echaron de la cárcel mucho más adentro, donde estaba yo creo que lo más oscuro, ¿no? Lo más húmedo de la cárcel, pues lo más feo, ¿no? Como dice, habrá habido ratas y todo esto, y pues ahí los pusieron. Y vamos a ver qué hacían nuestros hermanos ahí. 25 y 26 dice, pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? ¿Se quejaban? No, no se quejaban. Cantaban y oraban a Dios, ¿verdad? Y los presos los oían. Dicen, después entonces de eso vino un gran terremoto, ¿sí? Imagínense, pues ahorita con Venezuela, cómo nos pasó, cómo pasó, pobre gente, ¿verdad? Está desolada. Y y aquí igual. Y aquí igual, ¿no? Con Pablo vino un gran terremoto y se abrieron las puertas, se desataron las cadenas, ¿sí? ¿Y qué hacía el carcelero? Estaba durmiendo, ¿verdad? Estaba durmiendo el carcelero. Entonces, ¿qué dice cuando vio todo eso? Me imagino, ¿no? Qué gran sorpresa, ¿sí? Cuando dice despertando al carcelero, viendo las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque él sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Si sus altos mandos sabían que se les habían escapado los presos, ¿no? En el 28 y 29 vemos donde Pablo le grita, ¿no? Que no se haga ningún mal, porque todos estaban ahí. ¿Por qué no se fueron? Porque la voluntad de Dios así lo quiere, ¿verdad? Así lo quiso, ¿verdad? Todos se trataban, bueno, o también igual por el asombro de todos. ¿Qué hacemos, no? Entonces, el carcelero ya dice, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque ya había escuchado, ¿verdad? En una, ya había escuchado, me imagino que hablaban de Jesús, ¿verdad? Del Evangelio de Jesús. Y en otra, que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué le respondió en el 31 y en el 32 Pablo? Que nada más creyera, ¿sí? Y sería salvo él y su casa. Dice, y les hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. En el 33, 34 dice, y él tomándolos en aquella misma hora, le lavó las heridas. O sea que los dejaron todos heridos y ni los curaron, se supone, ¿no? Los tenían todos allá en el calabozo. Pero el carcelero de agradecimiento dice que los llevó a su casa. Perdón, antes primero les lavó las heridas y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó con todos los suyos, dice. Y llevándolos a su casa, se supone que estaban libres, ¿verdad?, para irse a su casa, y los llevó a su casa y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios, dice. El 35 y el 36 dice, se supone que ya pasó así, pero antes es al 34, perdón, es al 34. Dice, ahí nos vamos a quedar con la conversión del carcelero, las primeras notas.
¿sí? Donde se los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a ver más adelante donde Pablo escribió en 2 de Corintios 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Nos da un gran ejemplo para nosotros, porque a veces pues no nos va muy bien en nuestras vidas, ¿no? Entonces, este texto pues da mucha fuerza de voluntad para nosotros, porque yo creo que no supimos ni la mitad de Pablo lo que sufrió, y Pablo se gozaba en vez de quejarse, ¿verdad? No se quejaban, porque sabemos que en vez de quejarse, ¿qué hacían? Cantaban himnos, ¿verdad? Y oraban, ¿sí? Ahora vamos a ver los magistrados en aprietos. A ver qué hicieron los magistrados ahorita. En el 35 al 40. Del 35 al 40, vamos a ver qué hicieron los magistrados. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados vinieron a los fines a decir, suelta aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados mandaron decir que otros fueron, así que ahora salí y marchamos a su casa. Pero Pablo le dijo después de soltarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos, echaron a la cárcel y ahora los echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber las palabras de los magistrados, cuales tuvieron miedo a oír que era romano, y vinieron, le rogaron, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así es, ¿verdad? Entonces, quedamos en donde el carcelero los llevó a su casa, los curó y todo eso. Pero cuando fue de día, los tenía que regresar a la cárcel, ¿sí? Entonces dice, cuando fue de día, los magistrados mandaron a decir que se le soltara a Pablo, pero Pablo, como sabía sus derechos como ciudadano romano, ¿sí? ¿Qué les dijo? Después de soltarnos públicamente, sin sentencia judicial, dice, siendo ciudadanos romanos, perdón, nos echaron a la cárcel, dice, y ahora nos quieren que nos echen encubiertamente. Pues no quiso Pablo hasta que los magistrados fueron a rogarle, ¿verdad? ¿Qué? Para que los dejara libres. Dice el 38 y el 39, dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo, ¿sí? Al oír que eran romanos, porque sabemos que los romanos no les era permitido azotarlos de esa manera. Entonces, por eso los magistrados tuvieron temor y dejaron al lado su orgullo de altos mandos y fueron con Pablo, ¿verdad? Y le rogaron que se fueran. Dice, entonces, saliendo de la cárcel, entrando en la casa de Lidia, ya sabemos quién es Lidia, ¿verdad? La que se convirtió al Señor, y que se hospedaron ahí los apóstoles, les rogó que se hospedaran en su casa. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, ¿verdad? Los consolaron, porque ya me imagino cómo han de haber estado todos golpeados, dolidos y todo eso. Pero dice, y se fueron.
Entonces, ahí los despidieron, o sea que no tuvieron muchos días. Sí, bajo la ley romana los ciudadanos gozaban de privilegios y estaban estrictamente prohibidos a soltar a un ciudadano romano. Por eso Pablo exigía su derecho. Y al saber que era romano, ellos tenían miedo. Sin haber realizado un juicio previo y justo, mucho menos de forma pública. Pablo y Silas habían sido golpeados y encarcelados arbitrariamente. La negatividad de Pablo a salir en secreto, y cuando los magistrados llegaron en silencio para evitar problemas. Ya sabían en qué problemas se habían metido. Pablo y Silas, pero más bien Pablo se plantó y exigía a ellos mismos que vayan. No, vengan ustedes a sacarlo, pero no lo hicieron por orgullo, sino para dejar constancia pública de su inocencia. La protección para la iglesia naciente también era el propósito. Y al forzar a los magistrados a reconocer su error, Pablo protegía también la congregación que estaba fundada. Me parece que él había fundado ahí una congregación. Entonces, en Filipos, y él y Silas hubieran ido como fugitivos, liberados en secreto la propiedad de los carros que no habían podido pasar. Por eso era el temor. Por eso decía, váyase, pero queríamos, sabían el propósito que estaban pasando. ¿Cuál el problema? Por eso, lo bueno es que salió Pablo y Silas y se fueron a casa de él, y ahí estuvieron gozando. Y luego se fueron. Bueno, con esto terminamos esta sección. Todavía estamos en el segundo viaje misionero, nos quedamos en el segundo viaje misionero y ya para la otra pues continuamos con este mismo segundo viaje misionero. Se acuérdense que duró el viaje 3 años. Pues aquí nos demuestra Pablo que es bueno pelear por sus derechos, y él peleó por sus derechos, siempre y cuando tengamos la razón, porque si peleamos sin razón, pues no, ¿verdad? Pero él tenía mucha razón, porque a un ciudadano romano, como dice la hermana, era pérdida de su estatus. Pérdida exactamente, hasta de su, lo destituían, pues, porque un ciudadano romano se respetaba, no hacia los judíos, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta que Pablo era ciudadano romano, ahí les entró el temor. Bueno, eso es todo, mis hermanitas, vamos a despedir. Aquí la hermana va a hacer la última oración. Vamos a orar en Padre, te damos gracias por esta clase. Esperemos que lo que hayamos dicho sea de acuerdo a tus clases de la voluntad. Y que el propósito, Señor, es aprender cada día de nuestras vidas. Ayúdanos cada una para que el entendimiento nos haga reflexionar cada día de nuestras vidas. Al igual que al hacer las cosas, o a hacerlas. Ayúdanos a ser mejores cada día, que la clase nos ayude día a día en nuestra vida, y si no la podemos aplicar, podemos verla en YouTube, en Facebook, más adelante, volver a repetir, no entendimos, volver a repetir, para que nos quede un poco. Sabemos que no todos tenemos la capacidad, pero si le pedimos sabiduría a Dios, vamos a seguir aprendiendo cada día. Ayúdanos, Señor, en nuestro día que viene, también esta semana que vamos a cumplir, y en la que sigue, para que podamos seguir fiel a usted, que cambiemos cada día y podamos gozar más, seguir creciendo en sabiduría. Cuídanos y protégenos de todo mal y la nueva enfermedad también. Ayúdanos, Señor, que somos humanos y nuestro cuerpo carece de alguna enfermedad, pero es el propósito para vivir misericordia, Señor, de ha dicho a Pablo para terminar. Nosotros tenemos también que batallar en su gracia, Señor. Cuídanos, al igual que a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a enfermitos. Ayúdale, Señor, para que todavía se está cumpliendo.
Que la medicina sea de acuerdo a lo que ellos necesiten, al igual que si usted tiene misericordia de los demás que están. Y te ruego por las congregaciones de todo el mundo, Señor, que nos podamos partir en donde quiera que estemos, los que están damnificados. También, Señor, te pedimos por ellos, porque están pasando por algo difícil, pues es su voluntad, Señor. Y te damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, hacia la honra y la gloria, y a los hijos. Amén. Bueno, gracias por habernos acompañado en un programa más Caminando en el Cristianismo. Nos vemos el próximo, bueno, dentro de 15 días, con el Hechos 17, si Dios quiere.